Vamos a continuar con Sábado al Día y en esta ocasión lo hacemos en el segmento Conexión X. Para hoy pues tengo el privilegio de recibir a un hombre de las ciencias jurídicas, un conocedor de la materia legal, una persona sumamente reconocida y reputada en el ámbito penal. De hecho, cuando he hecho esas consultas a modo de broma con algunos abogados, digo, ¿qué penalista duro aquí en Santiago? Tiene que meter, yo no sé en qué número, pero tiene que meterlo ahí. Estamos hablando del ex fiscal también, Pantaleón Mieses. Hermano, gracias por acompañarnos en esta ocasión para básicamente hablar del tema del que muchos quieren hablar, pero a su manera, el tema de la reforma constitucional. ¿Cómo está todo? Excelente, hermano. Encantado de estar aquí en esta plataforma de Sábado al Día, que todos los fines de semana nos trae este compendio, ¿no?, de noticias y noticias y actualizaciones refrescantes, pero también con un contenido educativo, y por eso, claro, estamos aquí al pie del cañón. Uno trata, tú sabes que como tú eres, señores, Pantaleón está curado, Pantaleón está bien, es uno de los abogados más demandados. Y yo me pasé la semana preocupado, si le aparece un caso grande el jueves o viernes, me jodí, porque seguro va a tener que ir para la capital o va a tener que ir estrado. Pero sí, gracias a Dios aquí estamos. Pantaleón, para romper el hielo, déjame preguntarte algo fuera del tema. En el 2019-20, para el 20, tú hiciste un asomo de candidatura política, claro, siendo un reconocido abogado. Aspiraste creo que a diputado en ese entonces. Llegaste a la precandidatura, ¿verdad? Sí, llegamos a la precandidatura por la circunscripción 3 de acá de Santiago. Ok, esa transición, por ejemplo, se da mucho de periodista a político. Sí. Pero en el caso de un abogado, y no un abogado cualquiera, sino un abogado reconocido como jurista, profesor, ¿tú crees que te afectó eso en cuanto a la imagen jurídica o no? No, para nada. Mira, si tú supieras que me afectó más de afectar, porque creo que todo es un aprendizaje. Estamos hablando de imagen quizás, ¿no? Sí, pero creo que todo es un aprendizaje en la vida, y lo que yo entiendo que me aportó y lo que me afectó, te voy a decir las dos cosas. Lo que me aportó es la experiencia de tratar de servir desde un puesto público. Ya yo había servido porque yo fui fiscal durante 7 años aquí en la Procuraduría Fiscal de Santiago, y a mí me sirvió esa experiencia. Y ahora la aplico obviamente en el ámbito privado como abogado. Pero la experiencia de una candidatura, primero, ¿por qué buscarla? La busqué porque desde el Congreso Nacional entiendo todavía, porque estoy vivo, ¿verdad? Claro, vivo y viable, claro, que puedo hacerle algún aporte a esta sociedad, y entiendo que, aunque no es un requisito para ser legislador, yo entiendo que deben estar capacitados los legisladores para legislar. La legislación es la parte fundamental del Estado, en donde las leyes se discuten y es la base fundamental de la sociedad, la ley. Entonces, el aporte que yo puedo hacer mayor a la sociedad es dentro ¿no?, del ámbito político, sería desde el Congreso. Entonces, por eso el ánimo de aspirar a diputado. Y justamente ahí quería enlazar la pregunta inicial del tema que nos convoca, la reforma constitucional. ¿Qué tan jurídica tú ves que realmente es la discusión sobre la reforma constitucional que estamos teniendo en este momento? Mira, la discusión, la gente ha tratado de ampliarla un poco, pero es muy escueta esta reforma constitucional. Digo que han tratado de ampliarla porque tiene unos puntos nodales: Ministerio Público, el tema de la unificación de las elecciones, la reducción de los diputados, y el tema del Consejo de la Magistratura, una modificación. La exclusión del procurador. Y la exclusión del procurador. Es decir, es muy escueta, no es tan amplia. Hablaríamos mejor de una modificación que de una reforma constitucional. Sí, no llega al tema de reforma. No llega al tema de reforma porque, como te decía, es muy escueta. No es tan amplia lo que se busca con ella. Por ejemplo, en uno de los considerandos dice que en una modificación sin precedentes. La palabra sin precedentes es muy grande, porque la palabra sin precedentes, cuando algo es único, que nunca nadie se lo había planteado, y puede ser sin precedentes en un solo punto, que es en el punto de la propuesta de reforma en cuanto al Procurador General de la República, que sea electo por el Consejo de la Magistratura. Eso nunca ha existido. Primero porque el Consejo de la Magistratura es de la reforma del 97,
y no es una de sus funciones, y se le agregaría esa función de elección del Procurador General de la República, y que el presidente se desprende de nombrar un funcionario, porque actualmente es un funcionario que nombra el Poder Ejecutivo. Yo creo que el tema sin precedentes creo que se refiere al Ministerio Público. Nosotros manejamos el concepto de cláusula de conciencia en los medios de comunicación, y yo, por ejemplo, cuando hablamos de esa independencia de un procurador, más que del Ministerio Público, para mí el aparato del Ministerio Público es muy independiente, quizás en muchos casos, de la línea de pensamiento que tiene el procurador. Posiblemente el procurador tenga una idea, un plan de gestión, pero el sistema del Ministerio Público no va encaminado por esa línea. Por eso yo hablo que tiene que ver más con el procurador. Ahora, esa cláusula de conciencia, en el caso del procurador, ¿qué tanta independencia podría tener una persona? Porque el argumento, por ejemplo, de la oposición es que, bueno, pero aquí hemos tenido casos de ex procuradores que, a pesar de que han sido designados por el presidente, se manejan con mucha independencia. Sí, ¿Tú claro. entiendes que realmente eso puede ser así o tiene que establecerse mediante una reforma esa independencia de la figura del procurador? Excelente pregunta. Mira, el tema de, así como tú decías, de la cláusula de conciencia, es como la ética. Claro. O sea, yo soy profesor universitario, yo doy clase de ética jurídica, pero la ética, decía Platón, es algo que no se debe como legislar, que debe ser intrínseco a cada ser humano. Es decir, hasta dónde llega el límite de tu conciencia, hasta dónde llega el límite de tus actuaciones frente a la sociedad. Entonces, en el caso del procurador, que la fuerza mayor que tendrá el procurador o procuradora sería el tema de que no depende del Ejecutivo. Hay que, dice la gente en el argot popular, tomarlo con un grano de sal. Porque en los países donde hay Ministerio Público Independiente, de manera general, al Estado no le ha ido muy bien. Y lo digo por el tema institucional. O sea, aquí hay presidente y expresidente en América Latina que han salido presos. ¿Por sus propios procuradores? Por sus propios procuradores, por un tema del Ministerio Público. Está el caso de Colombia, está el caso de Ecuador, claro, está el caso de Perú. Señores, donde quiera que haya un Ministerio Público independiente desde el punto de vista de que no es electo por el presidente y que no es parte del Ejecutivo, hay problemas. ¿Y por qué? Porque generalmente en el periodo en que él es electo, tiene independencia, pero puede también tener cierto poder para perseguir a la oposición. Ok, y en ese caso, porque entonces el dilema se establece, bueno, pero si el procurador tiene libertad de atacar a quien sea, puede atacar al mismo presidente, a la misma figura presidencial, en caso de que denote alguna irregularidad. Pero a la vez, eso constituye, digamos, un atentado contra una gestión de gobierno que no se podría desarrollar. Eso es correcto. ¿Qué se podría hacer en ese caso entonces? Porque estamos contra la espada y la pared ahí. Sí, bueno, yo creo que el control que tendría en este caso la Constitución es que es el periodo en el que será electo. Dice que se va a ser electo por 2 años con una posibilidad de sus actuaciones que sean, vamos a decir, verificadas. No han dicho todavía cuál es el organismo supervisor del procurador, o sea, que le va a quien él tiene que rendirle cuentas. Okay. Con esa rendición de cuentas, si es conforme a su gestión, dentro de la ética y las buenas prácticas, entonces se le va a revalidar por 2 años más ese periodo. Yo estoy más de acuerdo en que sea por 4 años en punto, porque el director de Indotel lo elegimos por 4 años y no pasa nada. O sea, pero y si en esos 4 años el procurador comete alguna irregularidad en relación a su gestión, bueno, ahí se le hace un juicio político, que lo establece la misma Constitución y también lo establece la reforma constitucional. Ahora establece el juicio político, digamos, para el procurador. Que en los primeros años incurra, digamos, en alguna violación. ¿Ese juicio se llevaría a cabo por el mismo Consejo del Ministerio Público, en ese caso que tú planteas? No, eso sería buenísimo. O sea, hubo también una discusión en relación a que se iba a excluir el Consejo del Ministerio Público de la Constitución. Había una protesta de los fiscales. Bueno, y de hecho se excluyó. Principalmente fiscal Don. El consultor jurídico Antoliano Peralta establecía que no iba a ser tocado de esa forma porque iba a permanecer en la ley orgánica del Ministerio Público, y definitivamente el Ejecutivo renunció a excluir el Consejo del Ministerio Público. El Consejo del Ministerio Público es el órgano de control de la Procuraduría General de la República, o sea, es el órgano superior. Asimismo, como hay un consejo del Poder Judicial, hay un consejo entonces del Ministerio Público. Pero este control no lo especifica la Constitución sobre la gestión de
el Procurador General de la República, que debería ser el Consejo del Ministerio Público, porque es un órgano de gobierno. Sino que es un reglamento interno. No es un reglamento interno, sería ante quien debería rendir, vamos a decir, rendir cuentas de su gestión cada 2 años, pero todavía no lo especifica. Es posible que se haga una reserva de ley para que entonces sea mediante una modificación a la ley del Ministerio Público para introducir entonces cómo haría esta rendición de cuentas y ante qué organismo, pero la reforma no lo dice. En el caso de doña Miriam Germán, ¿tú tienes alguna valoración de lo que ha sido su gestión? ¿Tú crees que realmente se ha alcanzado esos niveles de independencia con la gestión de Miriam Germán? Sí, yo entiendo que ha hecho una buena gestión, entiendo que llegó un periodo, vamos a decir, complicado de la justicia, porque definitivamente el nuevo gobierno, que ya no es tan nuevo porque tiene 4 años, tenía como una de las misiones principales el tema de la corrupción, el tema de la persecución de la corrupción, y doña Miriam hizo un papel excepcional en ese sentido. O sea, es incuestionable la gestión de ella en relación a para qué fue electa. Ella tenía una misión que era principalmente abrir estos procesos en la justicia, y lo hizo. Entonces, si la evaluamos por eso, lo hizo de manera excepcional. Otras, vamos a decir, luces y sombras, creo que dentro de las sombras estaría el tema vamos a decir, la división por primera vez de la gestión de la Procuraduría entre una procuradora ejecutiva y una procuradora operativa. En la práctica, la magistrada Jenny Berenice entiendo que es la directora operativa de la Procuraduría, y doña Miriam quedó prácticamente en un rol de ejecutiva. Entonces, nunca se había dividido estos 2 roles. De hecho, el presidente las juramentó a ambas. Recuerda que en el Palacio levantaron la mano las 2 juntas. Creo que Jenny Berenice sería la candidata ideal para mantenerse en la Procuraduría General de la República, que ahí no estaríamos improvisando. Es una funcionaria que tiene experiencia en el Ministerio Público, por demás es de carrera, que también el Procurador General de la República no necesariamente debe venir de la carrera. A Jenny se le ha criticado, porque mucha gente la objeta, porque se le ha criticado que ella ha personalizado muchos de esos procesos que se han hecho contra la corrupción. ¿Tú qué piensas sobre eso? Sí, porque el problema de Jenny Berenice que viene precisamente de la gestión de Jean Alain, pero no la nombró Jean Alain. Cuando Jean Alain Rodríguez entra a la Procuraduría, ya Jenny Berenice era fiscal del distrito. Entonces, en esa gestión vinieron algunas diferencias, sobre todo por el tema de los ascensos, el tema de los concursos. Eso afectó las relaciones entre ellos. Y entonces se le critica a Jenny Berenice que sea precisamente la directora operativa de las principales o de todas las operaciones que se hicieron, Calamar, la misma del antipulpo. La fauna marina. Exactamente, con todos sus elementos. Entonces, se le criticó mucho, bueno, pero tú eras parte de eso y entonces ahora tú lo estás persiguiendo, pero el tema es que ella es fiscal de carrera. O sea, lleva una carrera de Ministerio Público que ya tiene casi 20 años. En el caso de doña Miriam y Jenny hay una tripleta que la completa Wilson Camacho. Para muchos, una gestión fracasada, entendiendo que con todos esos expedientes, la voluminosidad de esos expedientes, no ha habido condena. ¿Cómo tú consideras esa parte? Sí, yo creo que el tema probatorio, en estos casos de gestión, en el tema probatorio y el tema de investigativo, probatorio, desborda los plazos. O sea, yo no necesito 200 testigos para decir que A mató a B. Si hay 5 gente que vieron cómo sucedieron los hechos, cuándo, cómo, dónde y quién, yo con 5 gente resuelvo eso. Yo no hago nada con meter 200 gente. Entonces, en principio, el impacto de estos grandes casos se dio de que por el volumen. Una acusación de 3.500 páginas, sin precedentes. Señores, pero ¿para qué? Si usted sabe que inclusive solo leyendo las 3.000 y pico de páginas duraron 1 año en uno de los casos. ¿Y qué pasa? Que el proceso te da un plazo. El plazo son 5 años para los casos complejos. Si dentro de 5 años
tú no has logrado cerrar el proceso entre investigación y condena, se extingue la acción penal. Casos supertucanos. ¿Por qué? Porque desborda, ese tipo de casos desborda el plazo para el cual la ley te dice, mira, tú tienes de aquí hasta aquí para terminar. Y tú, en ese plazo, tú solo en la parte introductoria, como te dicen a ti, mira, tú tienes 20 minutos para explicar tu caso. Y tú llevas un discurso de 1 hora. A los 20 minutos te van a cortar. Claro. Porque tú tienes 20 minutos. Son las reglas. Entonces, esa persecución penal inteligente que siempre le exigimos al Ministerio Público no fue muy inteligente en relación a las acusaciones. Yo estoy en el caso Falcón. En el caso Falcón, la acusación empieza hablando de la historia de Colón, de cuando llegó a América, y de las devastaciones de Osorio, como un intro. O sea, señor, vamos al grano. O sea, ¿qué es lo que usted quiere probar? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Son 5 preguntas que tienen que responder una acusación. Y dentro de esas 5 preguntas que están las respuestas, yo voy a introducir pruebas. Y dentro de esa prueba, la prueba debe ser objetiva y directa. Siempre, en relación al caso, punto. Ahora que tú dices eso, y como una chance, siempre recuerdo la valoración de Vargas Llosa sobre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Dice, está bien, pero él lo pudo decir en 80 años de soledad, entonces como que es demasiado. Mira, Pantaleón, el tema era la reforma constitucional, pero no hemos ido también para un aspecto que me interesa bastante, el aspecto procesal. Uno que trabaja con tantos dramas y tantas injusticias. Tú has explicado muy bien el por qué quizás no ha habido condenas en esos casos complejos que interesan a la sociedad dominicana, pero también fuiste defensor público, tengo entendido, ¿no? No, la defensa mía ha sido privada. Privada siempre. Ya, como de todas formas, ¿por qué se ve tan difícil que ese debido proceso, por lo menos en la percepción, se aplique entonces a los que no están en ese rango o en esa élite social o en ese nivel de funcionario? ¿Por qué se ve que es tan complejo cumplir el debido proceso para los de abajo? Excelente pregunta. Mira, el problema de esto es que el derecho penal dominicano en el Código Procesal Penal es garantista. ¿Qué quiere decir garantista? Impunidad, no. Que tú tienes dentro del sometimiento que tú le debes hacer a una persona que cuidarle sus garantías, que tiene derecho a un abogado, que tiene derecho a un plazo, al debido proceso, al plazo razonable, a los recursos. Entonces, ese nivel de garantía para la mayoría de los casos no se aplica en la práctica en su totalidad, porque para muchos críticos del Código Procesal Penal diría, bueno, pero entonces todo el mundo es inocente, no se le puede dar prisión preventiva, eso va a llamar a la impunidad. ¿Y qué ha causado eso, Luis Manuel? Eso lo que ha causado es un exceso en la aplicación, por ejemplo, de la prisión preventiva. ¿Qué tenemos nosotros en la República Dominicana? Como consecuencia de eso, el sistema está colapsado. ¿Qué significa el colapso del sistema? Que el 70% de los presos son preventivos. ¿Por qué nosotros cambiamos de Código Procesal Penal? Porque entraba mucha gente y no salía nadie. Y ahora volvimos a caer en menos de 15 años dentro de lo mismo por lo que reformamos el Código Procesal Penal. Siempre les digo a mis participantes de las universidades donde imparto docencia, señores, busquen los casos grandes para establecer jurisprudencias importantes en materia de derecho, porque solo en los casos grandes se aplica el derecho en la República Dominicana. Para los casos pequeños se sigue aplicando la íntima convicción del juez. Yo creo que ese tipo es un delincuente, no hay suficiente elemento de prueba, pero le voy a poner 20 años. Yo creo que no hay prueba suficiente, pero se supone que el Ministerio Público hizo una investigación y le vamos a poner 10 años. Y que vaya agarrando un año preventivo ahí. Exactamente. Entonces, eso es la íntima convicción, que se supone que fue superada por el Código Procesal Penal y por la garantía de que toda persona es inocente hasta que se demuestre con pruebas suficientes su culpabilidad. Pero en los casos pequeños, ahora están divididos los casos entre pequeños y grandes, entre los casos pequeños no se hace derecho. Generalmente uno termina en la Suprema Corte de Justicia ejerciendo los recursos, pero en la mayoría de los casos, sobre todo por el tema del Ministerio Público que hace una acusación muchas veces infundada, los jueces que muchas veces por cuidar su puesto, por el status quo, bueno, no voy a cambiar eso, yo voy a dejar eso así, voy a cuidar mi trabajo, mi sueldo. Nadie, decía un juez, nadie trasciende por ser garantista, la gente trasciende por decir, ese juez es duro, pero duro con el débil. Claro. Cuando te llega un caso fuerte, tú no eres duro, tú eres duro con el chiquito. Y justamente sobre eso, quería preguntarte sobre el precedente del caso de Brecht.
Vimos que hubo una condena, sin embargo, recientemente la Suprema Corte de Justicia dice no, eso no va. Tienen incluso que devolverle todo lo que retuvieron a estas personas involucradas, a los condenados, no ni siquiera a los vinculados, ya a los ya condenados. ¿Realmente lo ves como un precedente? ¿En qué posición queda la justicia dominicana con esta situación del caso de Brecht? Lo que empieza mal termina mal. Me recuerdo que Miriam, la procuradora, todavía era era juez presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y cuando inició el caso de Brecht, del cual ella se inhibió porque le unía lazo de amistad a uno de los imputados, Díaz Rúa, dijo que que si no se hacía una mayor labor de investigación, el caso estaba muy débil. Dio su opinión y se excluyó, salió. Tiempo después, el tiempo le dio la razón. No mejoró la investigación. Había unos testigos que estaban en Brasil que nunca vinieron, que fue con el caso Lavajato, donde se abrió esa investigación en República Dominicana. En mi opinión, y la di hace más de 8 años también, cuando el caso empezó, cuando Jean Alain hizo el acuerdo con Odebrecht como empresa, donde la empresa admitió que cometió irregularidades para conseguir ciertos contratos y ciertas adjudicaciones, y le pagó al Estado Dominicano, Odebrecht como empresa le pagó al Estado Dominicano una millonada para decir y admitir una responsabilidad penal y civil. Yo dije desde ese momento, el caso de Brecht terminó, porque se le indemnizó al Estado Dominicano. Claro. Que de hecho con eso fue que empezó el proyecto de las Parras y los proyectos de la humanización de las cárceles. Así es. Entonces, ahí terminó de ver, pero ellos siguieron. Resultado, descargo de un gran número de imputados en la primera fase. En la segunda fase quedó entonces Díaz Rúa y quedó Rondón, y a ellos dos lo llevaron hasta la Suprema Corte de Justicia. Pero esa sentencia de Odebrecht, nosotros vamos a analizarla en un programa completo, porque eso es una cátedra en materia de lavado. Yo espero que sí, que podemos hacerlo. Eso es una cátedra en materia de lavado. Una de las principales garantías, y por eso digo, señores, los casos grandes que tenemos que buscar, porque ahí se hace derecho. En uno de esos, para darte un ejemplo, y al público, en uno de esos, considerando, el tribunal motiva, la Suprema Corte de Justicia dice, usted no puede juzgar a una persona por un hecho que usted no investigó. Cuando Díaz Rúa lo sometieron, el caso era, por supuesto, lavado. Cuando a él lo descargan por lavado, el tribunal le retiene que entonces era culpable de enriquecimiento ilícito, que dice que es un tipo penal que nosotros no tenemos todavía, el enriquecimiento ilícito. Y segundo, por evasión de impuestos, porque él había hecho una declaración jurada por una cantidad y luego resultó otra. Y entonces la Suprema dice, es que usted no investigó eso, es que no estaba siendo juzgado por eso. Es decir, usted no puede sorprender a una persona con un tipo penal por el cual usted no investigó ni acusó. Bueno, habló de la debilidad en el brazo investigativo de la justicia entonces. Correcto. Pantaleón Mieses, gracias hermano por estar con nosotros más pronto que de lo imaginado. Entonces vamos a hacerte la invitación para tocar ese tema y otros que se quedan pendientes. Gracias. Excelente, Luis Manuel, por aquí estaremos y así lo haremos. Muchas informaciones en el ámbito jurídico que podemos hacerlo así como refrescante a modo rápido, las consultas de los televidentes que le interesen temas jurídicos. Redes sociales, si entonces, nuestras redes sociales, @Pantalauyer en Instagram. Estudio Jurídico Pantaleón Mieses, tiene también su página de Facebook, y Pantaleón Mieses en Facebook también, a la orden aquí, en Villa Olga, Santiago. Decano de la UAPA de Derecho, ¿no? No, profesor de Derecho. Okay. Bueno, señores, aquí estuvo entonces Pantaleón Mieses. A ustedes gracias por la sintonía. Será hasta el próximo sábado, Dios mediante. Café y Paz.